Libro de los Salmos, Salmo 20. Para el director del coro, Salmo de David. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde el Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Selah. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Él responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a ti acudimos esta mañana. Queremos implorar o queremos unirnos como aquellos que un día oraron por David, por su rey, para que tu Padre puedas escucharle. Es así también que nuestro sumo sacerdote intercede por los suyos en tu trono de gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo y fue sin pecado. Él nos conoce, Él estuvo en este cuerpo. Y ahora, Padre, queremos exponernos a tu santa palabra, que nos da gozo leerla en este día, porque en ella podemos ver que tú nos amas desde la eternidad y deseas el bien de los tuyos. Permítenos entonces por tu Espíritu Santo tomar estas líneas y beneficiarnos cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder oír tu voz. Y que tú sigas abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y circuncides cada promesa de tu evangelio en nosotros para que, Señor, te honremos con labios que profesan la verdad y sin pecado. Gracias te damos una vez más por Jesucristo y en nombre de Él oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Voy a tomar una vez más el título de la versión de las Américas, Oración por la victoria sobre los enemigos. Oración por la victoria sobre los enemigos. Y continuamos en la serie, hermanos, de los Salmos, y ahora estamos en el Salmo 20. Una vez más vemos aquí una intercesión. Salmo 20, Salmo 21 es una oración, una petición. Ahora, una cosa, hermanos, que vemos aquí es que cada creyente, cada nación, como la nación de Israel, estaba en guerra, en conflicto con otros países, otras naciones. Y la vida cristiana, hermanos, es tan obvio, es tan real que estamos en una guerra espiritual. Y Pablo lo pone en el Nuevo Testamento: nuestra lucha, nuestra guerra o ese conflicto es espiritual. ¿No? Es espiritual porque Satanás mueve su ejército, mueve sus huestes y Dios tiene su ejército, Dios tiene sus huestes en las regiones celestes, en este mundo, y estamos en una guerra también por la verdad. Satanás presenta la verdad a medias y Dios presenta la verdad absoluta en su santa palabra. Y la filosofía en el mundo divaga, pero la lógica de Dios o la filosofía de Dios es la pura verdad de su santa palabra. Cada uno de nosotros está en una guerra con su propio hombre interior, ¿no? La lucha es entonces real, la lucha es a diario. Estamos, dice Pablo también,
en guerra en aquellas regiones celestes. Por eso nuestra lucha ya no es carne contra carne, tomar una espada, tomar un arma y tomar, ¿no?, al frente a nuestro enemigo y aniquilarlo. No, la lucha es espiritual, la lucha es algo que no vemos, es invisible, pero la lucha existe. Estamos en guerra, ¿y qué hacemos en estas circunstancias? La palabra del Señor nos dice que debemos orar. La palabra dice que debemos en oración obtener la victoria. Se leyó un momento atrás, meditar en este salmo. Cuando estaba dando lectura a Éxodo capítulo 17, mientras Josué está batallando, haciendo la guerra contra el ejército de Amalek. Moisés, ¿no?, está ahí levantando las manos, se están apoyando para que el pueblo pueda obtener la victoria. Entonces este salmo nos lleva, hermanos, a cómo obtener la victoria en la guerra espiritual. Es a través de la oración. Piensa en David. David no era poderoso, no era fuerte en sí mismo. Las victorias que vino a David no fue porque era un rey, ¿no?, que puede dirigir un ejército grande, estratégico, y contar su ejército, aunque una vez lo hizo y fracasó ese plan porque no estaba confiando en Dios, sino en su ejército o en su capacidad de ser estratégico como rey y vencer a su ejército contrario a las naciones. Ahora, una clave, o según David aquí, vamos a ver qué nos va a inclinar, porque este es un salmo de David, ¿no?, pero es una oración del pueblo de Dios para David. Y es así, hermanos, yo deseo ser sostenido en oración por ustedes, como quien les guía, como su pastor o como su líder, y mi oración va por ustedes también, para que el Señor les responda cuando ustedes oren. Versículo ahí 5, nosotros cantaremos con gozo cuando yo me entere que el Señor te ha dado la victoria, cuando yo escuche que Dios te ha socorrido, te ha ayudado. ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no voy a alabar por eso? Y por eso en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, porque torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo. Mi oración es que tú vivas y hagas la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no estás en esta iglesia, estás en el mundo? Yo no voy a saber cómo entonces la lucha en ese instante. Por eso aquí David no ha ido a la guerra, pero el pueblo está orando que cuando David necesite el socorro de Dios, Dios pueda responderlo. No que en ese momento le revele cuál es la voluntad, sino que por la petición del pueblo de Israel, Dios pueda responder a David inmediatamente. Por eso dice incluso versículo 3, que se acuerde de todas tus ofrendas. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él enseñó al pueblo de Dios incluso de cómo presentar sus ofrendas. Pero cuando David necesitaría ayuda, Dios le pueda conceder, porque nosotros no confiamos, dice el pueblo, en caballos ni en carros, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ahí, hermanos, la victoria de la lucha espiritual que podemos obtener día a día. Ahora, una de las claves para también obtener victoria sobre las críticas es la oración. Si alguien está difamando o hablando o criticando a alguien, también es a través de la oración. No es que yo voy y lo encaro y tú me encares. No, hermanos. La oración. Ahora, cuando pasamos por este salmo, vemos a David. Y David era un hombre de oración. Hemos visto ya anteriormente una oración particular del rey David. Y él muchas veces, ¿no?, lo dijo en el capítulo 17. Él presenta una causa. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Lo vimos en esa oportunidad, una oración particular de David. Y David es un hombre de oración.
Dios nos llama a ser hombres y mujeres de oración para obtener esa victoria que hay, hermanos. No hay otra manera de cómo vencer una lucha espiritual. Y David fue claro, él fue un hombre de oración. Él oró y quería que la gente también orara por él. Y es lo que el Salmo 20 nos va a llevar en esta mañana. Yo no deseo que me vean como David. Yo no gobierno una nación, pero sí dirijo un grupo de creyentes. Pero ustedes necesitan orar también por su líder, por su pastor. Y es viceversa. Y en esto nosotros vemos a Cristo también haciendo lo mismo. Cristo orando por su pueblo. Cristo intercediendo por los suyos. Así que este salmo nos refleja, ¿no?, este tema de la oración por la victoria sobre los enemigos que podamos tener. No solamente es que usted sale de su casa y todo va a estar bien, no, hermanos. Cada instante realmente es una lucha y Dios está guardándonos. Ahora, David era un líder, era muy fuerte, ¿no? Las naciones sabían lo que pasaba cuando David salía a la guerra. Incluso el pueblo reconocía, ¿no?, a David antes que a Saúl. Saúl mató a 1000 y David a 10,000 porque sabían que la mano estaba con David y Dios había ungido. Por eso dice el versículo 6: ahora sé que el Señor salva a su ungido. Alguien que ha recibido el Espíritu Santo, alguien que ha nacido, alguien que está en la fe. El Señor puede salvarlo. Él le puede responder, como dice, le responderá desde su santo cielo. El cielo es santo, por cierto, ahí lo tienes, con la potencia, con la fuerza salvadora de su diestra, de su poder. Ahora, ¿qué hubiera pasado si David no oraba? ¿Qué hubiera pasado si David no amaba la ley del Señor? ¿Qué pasaba si David no era un adorador de Dios? ¿Ustedes creen que Dios hubiera dado la victoria a David cuando salía al frente del ejército? No. Pero aún eso no es terrible. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no oraba por David? No hubiera dado victoria. No por haber sido llamados o por haber sido predestinados, la victoria se nos es asegurada. No, hermanos. Primeramente, el pueblo debe orar. El rey aquí ora. El pueblo está orando por su líder. Y es algo maravilloso, hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne para orar por su líder, para que le dé victoria, para que dé éxito, para que Dios lo bendiga. Ahora, aquellos que estamos en autoridad, o aquellos que tenemos un lugar, ¿no?, en una iglesia, necesitamos ser sostenidos en oración. Un padre en un hogar necesita la oración de su familia. Un ministro necesita la oración de aquellos para que Dios le prospere, Dios le dé éxito. Y un pastor necesita, hermanos, que su iglesia ore por él para que pueda tener victoria sobre el pecado, porque el pastor no es nada diferente a ustedes, tiene las mismas batallas, las mismas luchas, las mismas tentaciones. Y cómo no, Satanás quiere derrocar o vencer, pero el pueblo de Dios se reúne y estoy diciendo algo maravilloso, cuando el pueblo de Dios se une en oración para que puedan orar por su líder. Y el rey David fue un hombre que obtuvo así la victoria cada vez que salía. Puede decir que la guerra haya sido hostil, haya sido fuerte, haya sido intimidante, pero David salía en el nombre del Señor, porque el pueblo estaba orando por él. Y nos preguntamos, ¿de dónde David obtuvo tal poder? Como dije, el poder no estaba en su ejército, no estaba en las cualidades o habilidades, aunque David al comienzo dice, ¿no?, cuando su hermano está ahí en la guerra y Saúl el ejército y Goliat, dice, ¿no?, quien habla, dice, es alguien que cazaba al oso como
como si nada. Pero era Dios con David. ¿Dónde sacó David su fuerza? ¿De dónde David nos hace ver esto? Es que David obtuvo la victoria, hermanos, a través de la oración. El mismo David oró. También el pueblo de Dios oró por David. Así podemos ver que David era un hombre de Dios. Y la oración respaldaba a David. Ahora, de este salmo, hermanos, se desprende claramente que cuando David entra a la guerra, el pueblo de Dios está intercediendo. O el pueblo de Dios estaba intercediendo. Entonces, en el conflicto, en la lucha espiritual, cada día que se da, el pueblo de Dios necesita orar. Y los líderes necesitan orar por aquellos a quienes está dirigiendo. Pueden criticar a David, pero la crítica puede ser quitada o ser vencido por la oración. Y este pueblo oraba para que el rey pueda obtener victoria. Por eso, al final, dice el versículo 8, ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. En oración, ¿no? Hay muchas maneras de orar, de rodillas, de pie, con las manos levantadas o mirando al cielo o con la cara descubierta, pero nosotros nos mantenemos en pie en oración. El pueblo de Dios debe orar. Y algo que en mi experiencia me ha hecho que nosotros abandonamos este medio de gracia que Dios nos ha dado. Quien habla y puede decir que le cuesta orar, que le cuesta estar tiempo. Pero yo no voy a pedir que ustedes también tienen que pasar por lo mismo, porque cuando la oración se abandona, hermanos, nuestra vida va a ser distinta. Se decía que Martín Lutero oraba horas y horas. Pero yo decía, una madre de familia, si tiene 5 hijos, no puede orar las mismas horas que Martín Lutero oraba, pero Martín Lutero estaba orando, pasaba tiempo. Y no vamos a ponernos paralelamente en comparación con grandes hombres de oración, pero sí necesitamos, ¿no? Cuando no tengas el deseo de orar, ora. Recuérdate a ti mismo, póstrate y dile, sé sincero, Padre, oh Señor, no tengo ganas de orar, pero escucha mi oración en cansancio, escucha mi oración con tal pereza que tengo, pero no abandones la oración. Ese es el medio de gracia que Dios nos ha dado. Lo que tenemos aquí, o el pensamiento en esta mañana, es que para que los líderes de Dios o el pueblo de Dios obtenga la victoria, la protección, la bendición en la lucha espiritual, el pueblo de Dios debe estar en oración. No hay otra manera. No hay otra manera de vencer. Y el Salmo 20, hermanos, presenta la idea aquí muy clara de la oración como un preludio para ir a la guerra. Aquí muchos están en guerra con su propio ser, ¿no? De que la carne a veces no quiere recibir, no quiere aceptar, pero sales de aquí y sigues en guerra. No vamos a ser como David, ¿no? Con un batallón, un ejército, tomar nuestras armas, pero es el preludio para ir a la guerra. Tú te entrenas, tú te preparas a través de la oración para el conflicto espiritual. Y el Salmo 21 que vamos a ver la semana que viene presenta la idea de la oración como una postdata para ganar esa guerra. Así que vamos paralelamente, semana tras semana, vamos a comparar y al final ver cómo se da. Ahora, este Salmo que vemos aquí, el 20, vemos el pueblo de Dios orando en un lugar que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Versículo 2, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. El pueblo de Dios se reunía en un lugar.
específicamente para orar por David. Ahora, David tenía muchos enemigos, como siempre hemos visto a través de esta serie, y los Salmos nos muestra, y Crónicas nos muestra, y Primera de Samuel, donde vemos a David, nos muestra de dónde David obtuvo tal poder. Creo que la respuesta es en las oraciones que el pueblo de Dios hacía por él. Ahora este salmo debe animarnos, animarnos. Realmente esta iglesia creo que ha abandonado, por decir, este medio de gracia, ¿no? Necesitamos, y yo nada más te voy a decir lo que el Señor nos dice, hermanos. No podemos abandonar este medio de gracia, porque yo deseo que el Señor te conceda el deseo de tu corazón, versículo 4. ¿Y cómo se va a dar? Y que cumpla todos tus anhelos. No son con palabras literales. Es verdad, yo te digo, Dios te bendiga, y parece muy diplomático, muy espiritual, pero lo dejo ahí. Pero una cosa es que yo cada día ore, que el Señor, versículo 4, te conceda el deseo de tu corazón, que tú ores por tu pastor de esta manera y ore por ti de esta manera y cumpla todos tus anhelos. Creo que empezamos esta iglesia tomando un salmo y orábamos los salmos. ¿Dónde quedó eso? Y creo que la instrucción fue muy claro, que tú puedes leer este salmo y poner en oración este salmo, y sigue siendo, hermanos, mi llamado para ustedes, que cuando lean el salmo vuelvan a orarlo. ¿Y qué más después hemos dicho? Vamos a aprender a cantar los salmos, hemos aplicado en lo mínimo aprender los salmos que se pueda, y vamos a seguir aprendiendo. El salmo nos inclina entonces a buscar, hermanos, la victoria a través de la oración. Como dije, también esto nos muestra de cómo Cristo intercede por nosotros. Constantemente lo hace ante el Padre, suplicando, rogando por nuestra protección, por nuestra ayuda, por nuestra defensa. ¿Desde dónde? Desde el santuario. Cristo ora para que Dios te dé la victoria desde el lugar santo, desde el santuario. Así que tenemos una oración aquí para que la iglesia, hermanos, tome este modelo, y que cuando obtengas la victoria, como dice el versículo, cantaremos con gozo. Ahora, también puede reflejar esto, que la iglesia haya dejado este medio. Por eso nos recordamos en este día, este salmo es para la iglesia, este salmo es para mi vida personal. No quiero estar donde estoy, no quiero estarlo. Y pide a Dios, ¿no? Pide a Dios que te dé ese espíritu de oración, como dice Zacarías. Necesitas cada día, y pide todo, ¿no? Bajo su voluntad. Yo sé que ustedes semana tras semana se entregan a Dios de muchas maneras, y David lo hacía. David presentaba ofrendas, dice el versículo 3. Y el pueblo dice que se acuerde de todo lo que David ofrendaba. Dios se acuerda, hermanos, de todas tus ofrendas, de todos tus servicios que haces, y haya aceptable tu holocausto. Así que lo que estás haciendo, hermanos, cuenta para Dios. Por eso dice 1 Corintios 15, versículo 58, ¿no? Este es un pasaje muy conocido, pero todo lo que el Señor te ve hacer, hermanos, te lo va a devolver. Te lo va a devolver. ¿Y qué más cuando quisiéramos en ese conflicto que el Padre te pueda responder? Así que tenga confianza, ¿no? Este salmo también es para que el cristiano o la iglesia tenga confianza en ¿quién? En aquel que le va a responder desde lo alto, en el nombre de Dios de Jacob. O el nombre dice, el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. El Señor realmente bendice. Usted puede confiar y Dios puede ayudarle, Dios puede darle la victoria.
las naciones, o el impío o el necio, según este salmo, no confía en Dios, confía en carros, dice confía en su ejército, en caballos. Y nosotros no confiamos en eso. No confiamos en lo que tenemos. No confiamos en nuestro conocimiento. Yo puedo decir, yo sé cómo enfrentar esta situación. Te equivocaste, no lo sabes, has demostrado con eso que no sabes. Necesitas confiar en Dios para cada circunstancia, y aquí está este modelo de oración, este salmo que es presentado a la iglesia. Y cuando oras, hermanos, tu fe crece, tu amor por el Señor es más sincero, más real, y las victorias van a ser una tras otra. Así que vamos a ver primero los versículos 1 al 5. Tengo 20 minutos para acabar, y creo que este salmo se divide, hermanos, en tres partes. Primero, y voy viendo, ¿no? Primero le pidieron a Dios que respondiera a David. Versículo 1. Pero primero voy a empezar versículos 1 al 5 de manera general, la división, la intercesión del pueblo, versículos 1 al 5. La intercesión del pueblo. Cómo las personas se reunían para orar a favor de David. Y aquí vamos a ver que hacen 6 peticiones por David. Y quiero empezar con la primera petición que el pueblo de Dios hace por David. Y lo primero que le piden a Dios es que respondiera a David. Versículo 1, la primera parte: que el Señor te responda en el día de la angustia. Esta es la primera petición del pueblo a favor de David. Ahora, esta es la oración que llamaremos una oración específica, pero que Dios le respondería en el día de la angustia. ¿Acaso todo está bien? ¿Acaso la vida del cristiano es paz, armonía, comunión? No. El mundo nos ve de lejos, el mundo se aparta de nosotros, el mundo nos desprecia, porque no les gusta cómo vivimos, cómo hablamos, cómo andamos. Y Satanás lanza sus dardos y todo lo que gira alrededor. Puede ser que tu día haya sido el peor día. Angustia en la guerra, hermanos, es un término, hay que verlo bien. Por eso primero el pueblo se reúne y hace esta oración. Que el rey David, cuando ore, dice el pueblo, Dios le responda. Dios le responda. Le pidieron a Dios que respondiera a David. Ahora, estas personas con eso mostraron su dependencia, ¿no?, de Dios. No es que vamos a David, no, a armarlo con todo lo que se puede armar, no, hermanos. Ellos mostraron inteligencia aquí. Y por eso fueron a Dios de cómo David, como rey, como líder, enfrentaría la guerra. Y nosotros, o el pueblo de la misma manera, puede hacer lo mismo en la angustia, en los problemas, en esos días terribles, en esas pruebas. David dice, oraría a Dios, pero que Dios respondería en ese momento difícil, o ese momento de angustia. Note aquí que ora, ¿no? El pueblo no ora aquí para que él conozca la voluntad. No, dice, el Señor te responda. Vean esa diferencia. No es que el pueblo de Dios está diciendo, ojalá el rey David, no, que conozca la voluntad, no. Que el Señor responda. Es una petición, no, directa a Dios, que el pueblo lo está haciendo. Una situación que puede estar. Así que tenemos esto que el pueblo hace. Ahora, nosotros podemos imitar, hermanos, también este modelo de este salmo. Este salmo nos muestra que podemos orar a Dios entonces en tiempo de problemas, ¿no? Y que Dios puede oír. Dios puede oír. Aquí ves el pueblo y su líder. El líder ora por el pueblo y el pueblo ora por el líder. Ambos dependientes de Dios, no independientes, no separados.
Así que este es algo que vemos, dependencia de Dios. Y el pueblo de Dios también, hermanos, que es la iglesia, tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo y tomar en serio la oración. La parte B del texto dice que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Y aquí está la segunda petición. Le pidieron a Dios que exalte a David. Qué bendición, hermanos, que Dios reconozca a David. No era David sobresaliente por sí, sino que el pueblo oraba para que David pueda tener, ¿no?, un lugar por encima de los demás reyes. Pero era el favor de Dios. El pueblo está orando aquí que Dios exalte a David. Pero acá hay algo particular. El Dios de Jacob es el Dios de la iglesia. Es el Dios de Abraham, es el Dios que cada uno hemos experimentado. Y Dios no tiene favoritos, Dios no tiene predilectos. Dios solo tiene un pueblo, Dios solo tiene hijos. Así que este título, hermano, que se da al nombre de Dios, nos hace pensar muy bien la relación también que Dios tenía con ese pueblo. Que nunca las promesas, ¿no?, se apartarían de ellos. De la misma manera para nosotros, ¿no? Las promesas siguen, hermanos, siguen. Para muchas veces también el Señor sabe cómo tratar con un pueblo rebelde. El Señor sabe cómo, cuando uno se acerca, si uno va con un corazón humilde, Dios lo atiende. Pero también la Biblia muestra, ¿no?, que si uno es altivo, si uno es orgulloso, Dios lo mira de lejos. Así que sí importa cómo nos acerquemos. Y aquí lo que está pidiendo el pueblo de Israel es que Dios, ¿no?, exalte a David, que le dé lugar, que le dé autoridad, que le muestre preeminencias, ¿no?, cuando salga al frente. ¿Qué más el pueblo pide por David? Versículo 2. Que desde el santuario te envíe ayuda. Y aquí la enseñanza es lo siguiente: le pidieron a Dios que ayudara a David. Le pidieron a Dios que ayudara a David, porque ahí está la palabra, te envíe ayuda. Este salmo me enseña como pastor a orar por ustedes, que Dios les ayude. Y ustedes pueden invocar el nombre del Señor de la misma manera. Que el Padre me ayude en lo que hago. Le pidieron a Dios que ayudara a David. Dios envía ayuda en tiempo de necesidad al rey David. Ahí tenemos en 1 Samuel capítulo 4 versículos 3 al 9. Ahora, note que esta ayuda viene del santuario. Es una palabra para remarcar. Ahora el santuario es un lugar, hermanos, de culto. El lugar donde se ubicaba el arca del pacto. Ahí, ese es el lugar. Ahí estaba la palabra de Dios escrita, ¿no?, que se había dejado a Moisés. Entonces el lugar santuario era la presencia de Dios. El pueblo de Dios está orando y pidiendo a Dios que envíe ayuda desde ese lugar sagrado. Y así se manifestaría el poder y la presencia de Dios. Y hermanos, y este lugar, ¿cómo es llamado según la Biblia? Casa de oración, lugar de oración. ¿Y quién más elevar sus oraciones en este lugar? Todos necesitan. Ahora, en el mundo, hermanos, la mayoría no acude a un santuario, a un lugar de oración para pedir ayuda. No, ellos confían en sus ahorros, ellos confían en lo que han obtenido, pero el creyente confía en Dios. Mientras más se aleje de la casa de oración, está destinado, hermanos, a ruina. Pero mientras tú más te acerques, ¿no?, a la presencia de Dios, que es el santuario mismo, vas a obtener la victoria. Y el pueblo
de Dios siempre debe esperar, hermanos, cumplir ese deseo. Ahora quiero que veamos la parte B del texto. ¿Qué es lo que están pidiendo? Dice ahí, y desde Sion te sostenga. Le pidieron a Dios que sostenga a David, o que apoye a David. Ahora, Sion es un lugar clave para Dios. Sion es un lugar específico en Jerusalén que está apartado para la adoración a Dios. Ahí estaría la presencia y el poder de Dios desde Sion. Ahora, no es el lugar, no tiene que ver, ¿no?, para nosotros hoy, sino tiene que ver quién te sostiene. Ahora, nosotros esperamos que Dios nos apoye, que Dios nos sostenga. Por eso debemos tener una perspectiva, ¿no?, de dónde está Dios. Cuando hayamos entendido y visto de esa manera, podemos decir, ¿no?, desde lo alto, desde lo más alto, que el Señor ahí te responda y desde ahí te dé la victoria, desde ahí te sostenga. Ahora, Dios envía ayuda de dos maneras. Uno, desde los cielos, y la otra, desde la iglesia. Esas son las dos maneras que Dios te ayuda, te sostiene. Te puede responder desde los cielos inmediatamente y de muchas maneras, pero también Dios te ayuda a través de la iglesia. Versículo 3, el pueblo pide lo siguiente por David: que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Esta es la quinta petición del pueblo de Dios por David. Le pidieron a Dios que recordara a David. Oh, qué modelo de oración aquí. David era un hombre que ejemplificó, por ejemplo, ser un hombre de adoración. Él es un cantor, ¿no? Es alguien que escribía, alguien que adoraba a Dios. Pero aquí vemos que él se encargó de hacer ofrendas al Señor, pero también guió a las personas de cómo estar en una relación correcta con Dios. Ahora, lo que presentaba cuando hacía sus ofrendas o cuando quemaba o hacía, ¿no?, las ofrendas, él lo hacía con oración. No es que él lo hacía cuando quería, no, todo había un orden. Y estas personas, ¿no?, aquellos que estaban en el santuario, ¿qué hacían? Eran los encargados. Pero David era un hombre de Dios, y el pueblo que está diciendo que Dios recuerde lo que hacía David, porque David también hacía y había enseñado a la gente. Ahora, no solamente los sacerdotes y el pueblo adoraban a Dios, el rey adoraba a Dios, ofrecía sacrificios y confiaba en Dios. Y la profundidad de adoración que tenía David se ve en los salmos, se ve en su vida, y era algo que practicaba. Ahora, el versículo 3 termina, ahí tienes se inserta esta palabra Selah. Hemos visto a través de los 20 salmos, 19 salmos ya expuesto que esta palabra, hermanos, significa Dios quiere, hermanos, aquí por un momento que te detengas y pienses sobre este punto. Eso significa. Ahora, las ofrendas son importantes para Dios. Te recuerdo, hermanos, que tu trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, versículo 58. Dios lo recuerda. Dios lo recuerda. Sexta petición del pueblo de Dios por David. Le pidieron a Dios que cumpliera el deseo de escuchar a David. Versículo 4. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. El pueblo de Dios estaba pidiendo aquí que cumpla el deseo de escuchar a David. Ahora, el pueblo de Dios quería que todos los deseos de David fueran cumplidos por Dios y está orando por eso. Y esta es una oración muy interesante, porque no es una oración, ¿no?, que si es la voluntad del Señor que lo conceda, no. Si es el deseo de David, concédeselo a él. ¿Qué manera orar por David? Como diciendo, oh Dios, concede el favor del rey cuando te pida. Mi pregunta es, ¿cuántos cristianos o cuántas personas oran así por su líder?
una pregunta para aplicarnos. A veces lo que se busca es poder siempre ser fructífero, ¿no? El pastor o el ministro desea que su ministerio pueda ser de bendición para todos, pero esto totalmente depende de Dios. Cuando el pueblo de Dios le pide también por su líder, el líder puede planificar, pero si la mano de Dios no está, si el pueblo no ora, no va a haber éxito. Ahora, no hay éxito en criticar a los líderes. El pueblo de Dios debe orar por su líder, ¿no? Debe orar. Todo lo hacemos bajo oración, todo, hermanos. Anote el versículo 5, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Versículo 5 nos dice que si Dios considera estas peticiones, el pueblo se regocijaría. Ellos adorarían, ellos cantarían y públicamente testificarían de que Dios ha contestado sus oraciones y ha dado la victoria a su líder, a su rey, en este caso David. Dice Charles Spurgeon, si el gozo fuera más común entre el pueblo del Señor, Dios sería más glorificado entre la gente. Entonces, si no hay gozo, falta oración, dice Spurgeon. Pero si hay gozo es porque el pueblo está orando y Dios está glorificando en el pueblo. Y yo ayer no me acuerdo qué estaba compartiendo y meditando en estas palabras. A veces no hay gozo porque no hay oración. Pero Spurgeon está diciendo, si hay gozo es que el pueblo está orando. Porque Dios está respondiendo y la gente está contento y Dios está siendo glorificado en el pueblo o en medio de las personas. Ahora, lo que es interesante ver aquí, no ves aquí el pueblo de Dios de manera egoísta, ¿no? O viendo de lejos a David, no. Ellos quieren alegrarse en la victoria de su rey, pero ellos le darían no la gloria o la victoria al rey, sino la gloria sería a Dios, el crédito sería para Dios. Por eso el versículo 5 dice, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Qué congregación, qué pueblo tan asombroso, pidiendo. Hago una interrogante aquí para todos, qué oración de guerreros. No soy tanto de utilizar esas frases, pero no es de extrañar que David ha logrado tanto, era porque era un ejército, un pueblo de oración. Versículos 6 al 8, mi segundo punto, la seguridad del rey. Como está dividido en 3 secciones, ahora quiero que veamos la seguridad del rey. Versículo 6, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Están orando por el rey David, el rey está orando por su pueblo, la gente saben que la victoria vendría. Ellos conocían que Dios pueda responder, porque conocían la fuerza de Dios. Por eso dice el versículo 6, la parte B, Él responderá desde su santo templo, con la potencia, conocían el poder de Dios. Si no oramos, no vamos a experimentar el poder de Dios, porque no sabes si Dios puede responder o no puede responder. No es que a Dios le falta poder, sino que a nosotros, no, a los cristianos, nos falta confiar en el poder de Dios para ver el resultado. Pero este pueblo sí conoce que su Dios tiene el poder para hacerlo, puede salvar con la potencia salvadora de su diestra, dice el texto. Y es interesante ver esto, lo que este versículo nos dice, que, ¿no?, de David, que Dios había puesto a David, era por el poder de Dios. Dios es quien pone, dice, autoridades, y Dios puso a David como rey, ¿no? Era el poder de Dios, era algo real. No es que David llegó, él dijo que Dios había considerado. Hay muchos salmos de él que habla. David siempre se vio como alguien pequeñito, pero Dios le había dado ese privilegio. Igual Salomón reconoce que Dios los puso
Ahora, cuando una congregación ora, como vemos aquí un pueblo orando, Dios traería seguridad, traería protección, respondería desde lo alto, ¿no? Respondería desde arriba. Es lo que hace la oración. Y así Dios hace crecer la fe de los que oran. Fe en el sentido de que conocen a Dios, conocen la fuerza de Dios. Ahora, la intercesión que se hace aquí es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Es conforme a la voluntad de Dios, y la fe del pueblo mueve para que puedan orar, para que Dios los libere o les salve. ¿Se dan cuenta ahí? Si yo quiero ser librado, si usted quiere ser librado, tiene que conocer que Dios puede librarle. En otras palabras, si quiero traducirlo para todos nosotros. Ahora, la confianza de David, como dije, no está en el batallón que tiene, no está en los carros, no está en el ejército que tiene o lo que tenía en ese momento. Su confianza está en Dios. Por eso el versículo 7, algunos confían en carros. David nunca confió en eso. No confió en su ejército ni en los caballos, pero sí confió, como el pueblo también dice, más nosotros, la iglesia, el pueblo, confiaremos en el nombre de nuestro Señor Dios. Versículo 7, esto indica, hermanos, un contraste de cómo algunos confían en la fuerza humana y otros confían en el poder de Dios, ¿no? Ahí tienes el contraste. Sabemos que el hombre es hombre y Dios es Dios, y hay que dejar que Dios sea Dios y que actúe, ¿no?, como Dios. Versículo 8, el resultado de eso es que los enemigos van a caer. La victoria, hermanos, es para los que están persistiendo en oración. Los enemigos de David, dice ahí versículo 8, se doblegaron y cayeron. La victoria está asegurada, ¿no? La victoria está asegurada en la oración, y el pueblo de Dios se pondría de pie y nos mantendremos en pie. David creía que esto era lo correcto a hacer. Decía Spurgeon, si hay algo que me pueden hacer un favor por mí es esto, ¿no?, que oren por mí. Que oren por mí. Y creo que es la petición de todo líder, e incluso es lo que demandamos. Es valioso todo lo que puedes dar, pero la oración, hermanos, es muy valioso que tú hagas a Dios por mí. Es suficiente, es todo lo que podemos pedir. El resto lo consideramos como algo, sí se puede recibir, pero creo que elevar una oración es lo que necesitamos en muchas circunstancias. Y no confiar así en el poder del hombre, sino en el poder de Dios. Así que Dios, aquí vemos, no da también la victoria a personas que están en el pecado. ¿Quiénes aquí cayeron derrotados? ¿Quiénes cayeron? Aquellos que están con vidas, ¿no?, en pecado. Verdaderamente el Señor no escucha a los que están en pecado. El Señor escucha a su pueblo. Versículo 9 para finalizar, la tercera petición, la petición del pueblo. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Esta es la petición de la iglesia, esta es la petición del pueblo por David. La gente clama a Dios para que salvara y respondiera cuando ellos lo llamaran, o cuando invocaran el nombre del Señor. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Note aquí primero que están orando por su líder y luego por ellos mismos. Y es lo que tenemos aquí. Los que están bien con Dios siempre pueden orar en cualquier momento y pedir ayuda. Ahora, la victoria que se obtiene, hermanos, en el conflicto va de acuerdo a la relación que uno tiene con Dios. Y este salmo es una gran lección, este Salmo 20 para nosotros. Todo el salmo se resume en esta oración. Aquí está el Rey de Dios. La fuerza, la victoria viene de Dios, y cuando clamamos a Dios, cuando pedimos ayuda, Dios promete escucharnos.
Y nos ha dado un rey para que dirija su ejército y no confiemos en fuerzas de hombres. Este Salmo 20 es un salmo de oración, es un salmo para la iglesia, es un salmo modelo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Una vez más quedamos, Señor, frente a tu presencia, que somos frágiles, que somos débiles y que el poder está en ti y tú puedes librar, tú puedes socorrer, tú puedes darnos la victoria frente a nuestros enemigos físicos, visibles e invisibles. Padre, gracias por este medio de gracia, por esta armadura que es la oración, que tu pueblo pueda tomar y lo pueda, oh Señor, cada día usar como una armadura para la batalla espiritual. Y que no dependamos de nosotros, que no confiemos en lo que tenemos o lo que somos, mas nosotros confiaremos en el nombre de nuestro Señor. Queremos invocar tu nombre de esta manera y sea real, que el Señor, como dice el versículo 1 de este salmo, te responda. Señor, necesitamos de ti y gracias por enseñarnos a cómo orar también en el Antiguo Testamento, así como Cristo nos enseñó en el Nuevo Testamento. En nombre de Jesús te pedimos y oramos, salva a tu pueblo, oh Señor. Amén.